vergonzosa declaración internacional. Eso es lo que se ha visto por parte del presidente Gabriel Boric en una conferencia mundial convocada por el presidente de Brasil, a la cual asistieron prácticamente todos los países latinoamericanos, en la cual se impulsó una serie de cosas, como la unificación de toda Latinoamérica en una unión con moneda única, y en donde el presidente Boric salió a defender que se eliminen todas las sanciones económicas por parte de Estados Unidos y Europa a Venezuela, como también que celebró que a Venezuela se le está invitando finalmente a estas conferencias internacionales luego de tanto tiempo aislado por ser una dictadura. Y aunque entre medio lanzó una que otra crítica diciendo no, yo condeno a Venezuela, eso parece ser más discurso que otra cosa, tomando en cuenta que salió a defender con mucha dureza ante potencias mundiales al régimen venezolano. Todo eso lo vemos a continuación en medio de jugadas de la izquierda chilena para sabotear el proceso constituyente en la opción rechazo para intentar pasar por secretaría toda esta constitución escrita por los expertos. Lo vemos a continuación. Recientemente, el presidente de Brasil, Lula da Silva, de la izquierda brasilera, convocó una conferencia internacional con países latinoamericanos con el fin de impulsar la integración regional. Ahora, actualmente en Latinoamérica se encuentran la mayoría de los gobiernos siendo de izquierda, exceptuando unos cuantos casos. Entonces era más bien una reunión ideológica, exceptuando por ejemplo el caso de Paraguay, Uruguay, Ecuador y alguno que otro país centroamericano, pero la mayoría eran gobiernos de izquierda. Y aunque hubo críticas a los presentes, como también al régimen venezolano, por ejemplo el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, que habló de las violaciones de derechos humanos que se dan ahí y criticó la instancia, la amplia mayoría de los presentes, al ser del mismo sector ideológico, estaba más bien de acuerdo. ¿Y qué es lo que se impulsó? ¿Por qué esta reunión? Además de ser una reunión ideológica, se da para impulsar la llamada integración regional. ¿Y qué significa eso? Que hay un proyecto que está siendo impulsado desde hace algún tiempo por Lula da Silva y por Alberto Fernández del peronismo argentino, la izquierda argentina, para unificar toda Latinoamérica bajo una moneda única. ¿Y quiénes dominarían eso? Posiblemente, tomando en cuenta que son los países más grandes, Brasil, Argentina y México, no siendo los países más estables económicamente, pero eso es lo que están impulsando y claramente va de la mano este tipo de discurso con esta idea de la patria grande, de esta cosa de unir a toda Latinoamérica en un solo país, que evidentemente ese supraestado sería enorme, daría mucho poder a los políticos y terminaría generando por supuesto una dependencia a los países más pequeños de los que ahora son más grandes, por lo tanto Argentina, Brasil y México dominarían y por tanto la economía de esos países podría mejorar, ya que no es muy buena en muchos de ellos, a costa de los países más pequeños, como Uruguay, que tiene bastante éxito económico, Paraguay, que también le está yendo bastante bien, y Chile, que a pesar de tener una decadencia importante, sigue estando mejor que otros países del barrio. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y hay una serie de situaciones curiosas por parte del presidente Boric. Por un lado, no criticó esto, siendo que en el pasado le había criticado este tipo de ideas como que no correspondían y que se iba a alejar, y en este canal felicitamos eso, de las pocas cosas felicitables del presidente, pero curiosamente no quiso comentar sobre eso. Pero más allá de los preocupantes silencios asociados a la idea de una moneda única y una unión política latinoamericana, está el tema de Venezuela. Porque Boric se caracterizó de las pocas cosas que era constante en el tiempo, y una de las pocas cosas que uno le podía alabar era que criticaba mucho al régimen venezolano. Criticaba dictaduras de un lado y de otro, también a Ortega de Nicaragua, etc. Y eso lo había mantenido constante desde hace tiempo. Pero finalmente, aunque se tardó más de un año de gobierno, se está dando la voltereta, porque fue a esta conferencia y le fue a exigir a la Unión Europea y a Estados Unidos con declaraciones públicas, que van de la mano de una declaración oficial del gobierno de Chile, para que se quiten las sanciones económicas a Venezuela por parte de esos países. Y al mismo tiempo respaldó que a la dictadura venezolana se le den cada vez más espacios diplomáticos y espacios para conversar las cosas en vez de mantenerlos aislados, dándole un apoyo importante que uno sospecha de por qué viene y por lo tanto se convirtió en un presidente que dio el respaldo, al igual que tantos otros, al régimen autoritario de Maduro para que se le dé más beneficio y se le quiten las exclusiones que hace países como Estados Unidos o agrupaciones como la Unión Europea. Es necesario hacerse cargo de que para muchos de nosotros es la primera oportunidad que tenemos de compartir en un mismo espacio multilateral con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y que, la verdad, nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales, porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no
con declaraciones en donde solamente nos atacamos los unos a los otros. También dijimos muy claramente que las sanciones que se imponen a los pueblos no debilitan a los gobernantes, dañan a los pueblos. Y que por lo tanto hacemos un llamado a Estados Unidos, a la Comunidad Europea, a levantar las sanciones para permitir que el pueblo venezolano, en este caso, pueda salir adelante. Ahí lo ven. Declaraciones bastante claras, evidentemente respaldando a Venezuela por completo. Y aunque después él dijo, no, sí, es una realidad que hay violaciones de derechos humanos y salió a criticar diciendo, no, nosotros las criticamos, no sirve mucho. Ahora, ¿por qué es esto? Porque en la práctica, aunque tú digas que eres muy crítico con Venezuela, no, muy mal las violaciones de derechos humanos, ¿qué pasa? Que eso al final es solo una postura, si en la práctica, cuando estás haciendo, podríamos decir, movidas sustantivas, o sea, lo que importa de verdad, los actos de verdad más que las palabras, hacen lo contrario. Porque aunque digas mucho que eres anti-dictadura venezolana, anti-Venezuela, como dijo el presidente Boric, de nada sirve si por el otro lado estás pidiendo que les quiten las sanciones económicas, que les den beneficios, que los integren regionalmente. O sea, tus actos dicen una cosa y tus palabras dicen otra. Y en realidad esa doble cara diplomática no es algo nuevo, ocurre con segmentos ideológicos de todos los lados. Por ejemplo, durante la Guerra Fría en el Congo, para dar un ejemplo más antiguo, y esto ocurrió hasta los 90, había un dictador que se llamaba Mobutu. Y su discurso era anti-Estados Unidos, anti-imperialista y criticaba a Occidente, inaceptable, y hasta le hacía de repente ciertos guiños a la Unión Soviética y a toda esta cosa de nacionalismo africano y anticapitalista, todos estos discursos. Y ese era su discurso. Pero por detrás, Estados Unidos le enviaba subsidios, le enviaba dinero, y cuando había que hacer movidas diplomáticas de verdad, el Congo siempre apoyaba a Estados Unidos y seguía en contra de los otros países africanos que eran prosoviéticos. Entonces su discurso decía una cosa, y era para convencer a la gente y su discurso, pero en la práctica hacía otra. Y lo que importa no es lo que dice, es lo que hace. Pasa lo mismo con Boric. Mucho discurso antidictadura venezolana, mucho discurso antiautoritarismo. Pero si tú dices esas cosas, pero por otro lado empiezas a empujar en el momento de los actos beneficios para la dictadura venezolana, no estás siendo anti-Venezuela, es solo un discurso para engañar a la gente. Ahora, ¿por qué es esto? Hay distintas hipótesis. Una, dicen que es simplemente una voltereta más de Boric y que esto es lo que realmente piensa, y que al final está tratando de engañar a la gente y siempre quiso apoyar a Venezuela. Esa es una opción. Otros, y esto tal vez tenga un poco más de sentido, toman en cuenta lo que ocurrió con las negociaciones entre Chile y Venezuela, que en este programa vimos, donde el presidente de Chile se fue a negociar y envió representantes a Venezuela. ¿Por qué? Para que Venezuela aceptara recibir a los inmigrantes ilegales que han ingresado a Chile y de esa manera se permitan las deportaciones, ya que hasta hace poco Venezuela, aunque los llevaran de vuelta pagado por el Estado chileno, o sea, con todo nuestro dinero, a los inmigrantes ilegales, no los recibía, no los dejaba entrar, ya sea por barco o por avión. Hay un problema. Entonces, algunos sospechan que dentro de estas negociaciones, parte de lo que tuvo que ceder Chile es, ok, te dejamos que nos deportes de vuelta a nuestros ciudadanos venezolanos desde Chile que ingresaron ilegalmente y a cambio que te los deje entrar, nos tienes que dar apoyo internacional. Al final son puras suposiciones, nadie sabe por qué se da esto, pero son las alternativas que hay. De todas maneras, bastante nefasto y genera una muy mala imagen internacional de Chile porque empieza a sacrificar su capital político internacional y su prestigio mundial, que ya está bastante degradado con la mala gestión de Boric, como también la de Piñera a nivel internacional, para intentar presionar a Estados Unidos y a la Unión Europea para darle beneficios a Venezuela. Un sinsentido enorme, pero es lo que se acaba de dar. Pero los problemas no solo se están dando a nivel internacional, sino que a nivel doméstico, en Chile, también se han hecho algunas jugadas bastante cuestionables a nivel del nuevo proceso constituyente. Ya hemos visto en las últimas semanas cuáles son las normas que los expertos han ido aprobando como un anteproyecto. Y ahora se observa el intento de pasar por secretaría para imponer esa constitución escrita por esos expertos nombrados a dedo por el Congreso. ¿Y quiénes presentaron esto? El oficialismo, particularmente los socialistas. ¿Qué fue lo que presentaron? Una reforma para que el plebiscito de salida, que se debería dar a finales de este año, no se dé en la fecha indicada, sino que se adelante 3 meses y por lo tanto solo tenga 2 meses los constituyentes electos para escribir las modificaciones que puedan, porque tampoco pueden cambiar mucho. En ese caso es para quitarle el tiempo a los republicanos de poder hacer cualquier cosa o a Chile Vamos, ambos de la derecha.
¿Y cuál es la alternativa además? Que además de acortar el tiempo, quieren cambiar las opciones del plebiscito. Ya no va a ser a favor o en contra. Quieren poner las siguientes opciones. Miren cómo quieren pasar por secretaría la constitución escrita por los expertos que ellos mismos nombraron a dedo del Congreso. Lo siguiente, habría 3 opciones en la papeleta. A favor del texto elaborado por el comité de expertos, o sea, el anteproyecto, sin pasar por las modificaciones de los constituyentes electos. Posteriormente, a favor del texto elaborado por el comité de expertos y enmendado por el Consejo Constitucional. Y tercera opción, en contra de cualquiera de los 2 textos. No es ninguna modificación para que se acabe el proceso si gana el rechazo, por ejemplo, ahora, en el segundo intento constitucional. No, ese proceso lo van a querer continuar, ya ha quedado bastante claro. Pero queda una cosa bien interesante y que se puede vislumbrar. Por un lado, quieren dar la opción e intentar, al poner 3 opciones, dividir el voto. Y tratar de hacer que se pueda pasar a aprobar la constitución de los expertos, que la hemos analizado y no es muy positiva, es bastante empoderadora del mundo político y de un Estado cada vez más interventor en la vida de las personas, y esto quieren hacerlo pasar como una opción y que a ellos no los eligieron nadie, pero se apruebe como una opción. Y también lo interesante es, y queda bien claro, que queda bastante evidente que los constituyentes electos no pueden hacer muchos cambios, hasta en la opción se nota, porque es el texto elaborado por el comité de expertos y enmendado por el Consejo Constitucional. O sea, los constituyentes electos simplemente le hacen unos cambios. Tal como hemos explicado, el texto de los expertos es prácticamente la propuesta constitucional. Los constituyentes electos lo único que pueden hacer es cambiar una coma, agregar una frasecita, una que otra cosa, pero no pueden hacer cambios sustanciales. Entonces es bastante sucio como en el Congreso, sectores del gobierno están intentando pasar estas reformas para aprobar una constitución de manera casi por secretaría, al agregar las opciones diferentes y tratar de que se apruebe una constitución que escribieron personas que nadie eligió, esos mal llamados expertos, y que fueron designados a dedo por el Congreso. Es un intento bastante sucio de pasar por encima de cualquier voluntad soberana. Y el otro elemento es que no se deja la posibilidad de cerrar el proceso. Quieren hacer cambios, pero no para cerrar el proceso. Y es muy probable que ustedes vean que si gana el rechazo nuevamente, o el en contra, como se le llama, que es lo más probable que ocurra a finales de este año, intenten hacer un tercer proceso constitucional a futuro. Esto no va a parar porque quieren cambiar la constitución sí o sí. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece este escándalo internacional de Boric apoyando a Venezuela, la idea de una moneda única y una unión latinoamericana liderada por los grandes países latinoamericanos, la mayoría de ellos de la izquierda latina, y al mismo tiempo qué les parece esta jugada sucia en el Congreso para intentar modificar las reglas del proceso constituyente nuevo? Positivo, negativo, ¿por qué? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Ángel Oñate, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.